está claro. Increíble. Miren ustedes, déjenme esa canción de Pharrell Williams, Happy, porque hay una nota que, bueno, son de esas cosas que uno a veces no entiende mucho, y al parecer se ha condenado a prisión y a latigazos a 7 jóvenes por haber subido un video en YouTube que mostraba a 3 hombres y 3 mujeres sin velo, mientras cantaban y bailaban en las calles de Teherán. Este éxito musical mundial pues fue elegido como tema para este video, como tema de fondo, digamos, para este video, y las imágenes provocan la cólera de los ambientes conservadores de Irán, al estimar que estos jóvenes dejan a un lado los valores islámicos por un modo de vida más occidental. Los participantes del video fueron detenidos en mayo y puestos en libertad bajo fianza después de días tras una confesión difundida por la televisión estatal. Es decir, que esa noticia recién sale a la luz ahora, después de que ocurrió. Ellos hicieron el video, sencillamente mostraban imágenes de mujeres sin velo acompañadas de hombres, que es algo impensable, claro, impensable allá en esa cultura, y esto provocó que los apresaran y los castigaran con latigazos. Así que bueno, a los que les gustan los latigazos ya saben, váyanse a Irán. Váyanse por allá. Y hay occidentales que están, bueno, no son la mayoría, pero hay occidentales que están migrando para allá, atraídos, aún no entiendo por qué, atraídos por la forma de vida, atraídos por la cultura, atraídos por la religión, claro, atraídos por diferentes cosas, y se quedan y deciden vivir allá el resto de sus vidas, o por lo menos hasta cuando aguanten, porque hay otros que también han cambiado de opinión después de estar un tiempo por allá y no se acostumbran. No deja de ser curiosa esta información. Sí, además queremos decirles que miles de inmigrantes y documentados en Nueva York recibirán a partir de enero del 2015 una tarjeta de identificación extendida por la Municipalidad de Nueva York, anunció el jueves el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. El anuncio fue hecho 2 meses después de que de Blasio promulgara una ordenanza del Consejo de la Ciudad. El documento será reconocido por la policía, escuelas y la totalidad de agencias públicas. El documento dará a los portadores acceso a 1 año de membresía gratis a 33 de las principales instituciones culturales de la ciudad, entre ellas museos, centros de artes escénicas, salas de conciertos, museos, jardines botánicos y zoológicos. Los 33 de la lista forman parte del grupo de instituciones culturales de Nueva York, compuesto por organizaciones privadas sin fines de lucro, entre ellos el Museo Americano de Historia Natural, que fue creado en 1869. Es decir, los neoyorquinos no tendrán ninguna excusa para quedarse en casa. Muy buena noticia. Prohibido hablar de estos temas en vivo, ¿no? Bueno, bien, vamos a saludar a Carlos Ramón Lor para que nos cuente algunos temas deportivos. Carlos Ramón, ¿cuántos años tienes de trayectoria deportiva, por favor? Bueno, primero buenos días, un gusto compartir con amigos de algún tiempo, de hace tantos años. No digas. María Clara, estuvimos compartiendo alguna vez a ver, ¿dónde coincidieron? En Telegrama. Bueno, contigo nos encontramos en el recordado CTV. Claro, CTV. Hay una diferencia entre CTV. O sea, de antes. Antes. Claro. Ya habíamos jugado esa canción estaba de moda. No hables serio con Omar. Bueno, es inmortal, es uno de los íconos de la cultura latinoamericana, lo del Chavo del Ocho. Oye, traducido a 1000 idiomas el Chavo. Claro, en Brasil es un ídolo el Chavo del Ocho. Y es chistosísimo verlo en portugués. Hasta en ruso creo que lo han traducido al Chavo. Es un ícono, es un ícono. Oye, tiene que ser un chiste verlo en japonés. Debe ser interesantísimo, ¿no? Es un ícono de la cultura latinoamericana, como lo es Condorito, por ejemplo, ¿no? O sea, por ahí como que los íconos latinoamericanos citan mucho los íconos anglos, o los íconos japoneses, que también pero sabes que te juro, hace, qué sé yo, unos 3 o 4 días, estaba con mi hijita, 10 años, Pamelita, en la noche, revisando, ¿no? Cambiando, y ¡pam! Pusieron el Chavo. Sí. Digo, mijita, veamos un ratito. Oye, no parábamos de reírnos. Claro. Digo, mijita, mira, ese tipo de programas de televisión sanos,
Perdóname, ¿qué me dices de Tres Patines? Eso te iba a decir. ¿Quién no se ha reído a carcajadas con Tres Te siguen viendo Patines? después de 50 Sábado, años. de Y la los tarde, has visto reunión un familiar. millón de veces. Y a mamita, yo a mi mamá siempre le digo, mamita, no se me baje la edad, que ya mismo usted es menor que yo. Claro. A mi mamita. O sea, A mamita. tenemos otros a mamita. íconos también que no tienen tiempo, ni eran, ni Cantinflas también en otro Claro, momento. que ya lo están En fin, A inmortalizando propósito, ¿cuándo en va la Hollywood. película? A ver, ¿cuándo sale esa película? Se Ya estrena mismo, esto, sí, creo ya que mismo, esta ya semana. mismo. No, pero aquí en Ecuador. Aquí no. No, digo en Ecuador, porque había un español, ¿no? Una de las cosas más... No recuerdo el actor, pero es español. Sí, hasta se ganaron un espacio en el diccionario, pues asunto de las Cantinflas. Fue muy criticado el actor, porque decían, ¿cómo es posible un español? Pero es espectacular. Y todo el mundo Sabes está que hablando de se él. parece muchísimo. Sí, sí. Físicamente se parece muchísimo. No, pero debe ser la un interpretación, verdadero sobre todo. reto interpretar a Cantinflas. Eso de que es español es un prejuicio. Así es. Sí. Y a veces es un horrible prejuicio. Y la cantinfleada le tiene que salir bien. Claro. Ah, no, cualquiera le sale bien la cantinfleada, aunque hay algunos que cantinflean hartísimo. Ya por naturaleza. Carlos, entonces, a ver, ¿cuántos años de trayectoria? A ver, yo llegué al periodismo deportivo por un accidente, fue una cuestión casual, porque yo nunca empecé a ser periodista deportivo y llegué en el año 93 a hacer televisión. Y después de algunos años hice radio, ¿no? Y ahora estoy escribiendo. O sea, ¡Qué estoy haciendo el proceso al maravilla! revés. ¡Qué Pero maravilla! es uno de Me los periodistas fascina. que tiene una trayectoria internacional de primer nivel. Lo conozco porque evidentemente torneos europeos, Por favor, los obviamente las Copas del mundiales, Mundo. todo. ¿Cuántos mundiales? Bueno, es que ese siempre fue mi intención fue esa, más allá de ser periodista deportivo, no era estar algún día en los mundiales de fútbol, pero se dieron unas coyunturas. Yo tengo la suerte de haber presenciado 5 mundiales, de cabo a rabo, no son muchos, pero tengo 80 partidos mundialistas yo encima, o sea, estuve 80 veces en el estadio, 80 ¿no? Tuve la Y suerte disfrutándolos claro, a he tenido la suerte de ser el único periodista ecuatoriano que ha estado en las últimas 5 finales. O sea, no hay periodista ecuatoriano, modestia aparte, que te diga, yo estuve en las últimas 5 finales, porque no los hay. ¿Sabes cuándo fue el cuello de botella en el Mundial 2002 de Corea-Japón? Donde todos los periodistas ecuatorianos se fueron a hacer base a Seúl. Claro. Pero la final fue en Yokohama. Y yo de los pocos periodistas ecuatorianos, éramos solamente 3 los que estábamos en Yokohama y tuvimos la final in situ, allá en el estadio de Yokohama, cuando le ganó Brasil a Alemania. Entonces, 5 finales. Complicada esas Qué coberturas bien, ¿no? de los mundiales, ¿no? Javier Segarra le manda saludos a Un abrazo Ay, para tan Javier, un bello, abrazo Javi. para Javier. Complicadas esas Gracias, coberturas. Y bajas de peso, y caminas mucho, y comes poco, y trabajas duermes bastante, poco y duermes también. poco, pero es que es un momento intenso, o sea, Carlos Ramón, ¿cuál es la dificultad más grande que tú consideras que tiene el periodista latino a la hora de cubrir en los escenarios deportivos? ¿Dificultad que encuentre la dificultad Sí. o dificultad que él mismo genere esa dificultad? es que tú acabas de darme el clavo. Esa picardía sudamericana que tenemos para no hacer la fila en el banco, para cogernos el parqueo de que va delante de nosotros, para entrar sin ticket a un lugar, para eso en el periodismo se aplica lamentablemente, y dentro del Mundial de Fútbol también, y como que te empiezan a tener más cuidado contigo. Entonces empieza el famoso prejuicio, a veces ganado en base a una causa y no por gusto, ¿no? Y creo que también uno de los problemas principales que tienen los periodistas en general, Sí. pero sobre todo los latinos en diferentes países, es el idioma. Qué importante que es para un periodista saber por lo menos otro idioma. Bueno, el inglés te maneja en todos lados. Bueno, por Pero, por ejemplo, en Japón ni inglés hablaba. Claro, sí, pero ahí tú te tienes que ingeniártelas para sobrevivir. No así. Me da la impresión de que las personas que viajan se las ingenian hasta para con los gestos hablar. Entonces, Para por poder eso- lograr Por eso, objetivos. mira, es fundamental que uno vaya entrenándose. Si tú sabes medianamente cómo subirte en el tren Información, en el metro de Nueva York, básicamente. sabes cómo hacerlo en el tren de Yokohama o en el tren de Berlín. Pero si nunca has subido un metro va a ser difícil que lo hagas. De ahí no cambia mucho el tema, no cambia mucho, pero siempre es bueno ir leyendo para ir simplificando tiempos y gestiones. Entonces, si tú no lo averiguas en español en tu laptop, va a ser difícil que lo averigues en japonés allá en la cancha en Bueno, les cuento una Yokohama o en anécdota. Tokio, ¿no? Cuando fue el Mundial de Japón, la cadena que estaba financiando el viaje nuestro, Sí. que estaba en Primer Impacto en Gamavisión, Ajá. acordó con nosotros pagarnos un viaje a Japón para estar 2 días en Japón, por el tiempo, no nos da el Ya. tiempo. O sea, estuvimos más viajando que nada, ¿no? 14 horas más, 11 horas más, etc. Sí. Y era justamente para hacer un reportaje de 10 minutos sobre las costumbres, lo que el latino o lo que el ecuatoriano se iba a encontrar, cómo tomar el tren, Sí.
cómo más o menos... una tratar- guía, básicamente. Claro, una guía. Un manual de supervivencia De del supervivencia. mundialista. En tierras lejanas. En lo personal me sirvió muchísimo, yo creo que a mucha gente también, porque parece mentira. El japonés, por ejemplo, cuando tú te acercas al japonés, tú no entiendes cómo es posible que venga un señor, una señora, una dama, y te haga la venia, ¿verdad? Entonces tú dices, tu madre está loco. Tiene su explicación cultural. Por supuesto. Claro, es que ellos dicen que mientras más te veneran, mientras más te sirven, más superiores son. Uno cree que es al revés, ¿no? Que más bien te está pidiendo permiso para todo lo contrario. Y además se portaron de una forma espectacular. Por ejemplo, los taxistas tenían un guante, recordarás, para recibir el dinero. O en el tren tú veías a mucha gente con mascarillas. Esto que tendrá SIDA, ¿no? Tenía gripe. Sí. Es un tema Y una de las cultural. cosas por las que no te dan la mano es para evitar el contacto que te puede significar un contacto. O sea que la venía de lejos, pero es una cosa impresionante, como por ejemplo, tú sabes que en Tokio pagas por la estación a la que te vas. Por decir, si vas de aquí a 3 estaciones, pagas, yo que sé, 100 yenes, $1. Pero si vas a la 4ª estación, pagas 110. Entonces, ¿qué haces? Cuando bajas del tren, en la ventanilla dejas tu boleto y los 10 yenes. Y no hay nadie en la no hay ventanilla. nadie, ¿no? Es un tema Entonces, cultural. nadie roba regresa el tampoco. recaudador, se lleva todo, sí, es una cosa impresionante. Y si tu cámara fotográfica se te quedó olvidada en el restaurante, puedes estar tranquila que le dices al día siguiente y ahí está la cámara, Ahí que la está. están esperando para darte. Totalmente de acuerdo. Sí, realmente estupendas las anécdotas de esta conversación con Carlos Ramón Lor. Ya vamos a hablar de temas deportivos actuales después de la pausa comercial. Ya empezamos con el rock. Muy bien. ¿Qué música te gusta, Carlos Ramón? Yo soy ochentero. Qué bien. Yo soy ochentero, apasionado, ochentero, me Soda gusta mucho Stereo. los latinos. Claro, eso de estéreo, hombre, prisioneros, hasta Flans me gusta a mí. Claro. Soy ochentero apasionado, algo de esa música también del rock ya Qué bien. en inglés. Pero no me preguntes por los nombres. Qué ¿sabes? fácil de bailar. Sí. Que todavía podías conversar. Ahora cuando, bailar. Todavía quiero, podemos ahora cuando conversar. quiero saber Sí. qué grupo es el que te cuenta esas músicas ochenteras de rock en Prisionero. inglés, le pregunto a mi hijo de 12 años, a Carlitos Ramón. Porque sea, Fanático. no escucha música de Frank Sinatra, mi hijo de 12 años. No, Ah, Sí, increíble. sí, canta en inglés la música de Frank Sinatra, pero también ya no escucha algo de los 80. Entonces, ese grupo se llama ¿Qué edad Su tiene Papá. tu hijo? Es que 12 son años. clásicos. La música ochentera es un Es un clásico. clásico. Debe ser la música más clásica hablando de esta época Hablando contemporánea. de Latinoamérica. No, Es lo de clásico. contemporáneo. No sé que una vez en Lo el Billboard clásico. Estados Unidos hicieron una encuesta sobre la mejor década y dijeron que era los 80, Los según el 80. Billboard. Así es. Así es. Seguramente eso cambiará después, no sé, pero por Muy ahora. bien, con esta canción les dejamos un ratito y volvemos con más de Está Claro. Carlos Ramón, para ti, fútbol internacional, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa con estas inversiones extraordinarias? James, por ejemplo, colombiano, número 10, mejor jugador del mundial. El negocio gol del mundial, fútbol. el negocio Hay una del fútbol. globalización. O sea, el fútbol se convirtió más que nada en un negocio y dentro de eso lo que significa un negocio transnacional y creo que eso está imperando a veces incluso por encima de la parte estrictamente deportiva. Por ejemplo, este caso de James Rodríguez con Di María. A mí James parece un gran jugador, pero dejarlo ir a Di María, yo lo pensaría 2 veces. Como que es un error. Pero el uno llega recién, fue super figura del mundial. aunque Dicen que Mario lo hizo Ancelotti no mal. está de acuerdo con ellos. Y ese es el tema, o sea, pero ¿quién manda? Si manda el técnico, manda el presidente, una de esas manda la comisión de mercadeo. Bueno, leí un artículo en Claro. España que... Y el resultado al final, si es monetario y es positivo, yo creo que todos van a estar felices porque eso de alguna manera le permite al técnico también tener los fondos que necesita para las contrataciones millonarias que tiene que hacer. Sí, al fíjate, final en el club. el mercado colombiano, solamente camisetas. Yo recuerdo que por ejemplo, ¿Cuántos millones? Beckham, que fue el récord en esa época. Por favor, hasta calzoncillos vendía Beckham. Por eso, recuperaron la inversión en la gira que se fueron antes de que empiece A Asia. Claro, se fueron a Japón y en Japón vendieron todas las Una camisetas del locura. mundo. Beckham fue una locura en Asia. Y Sigue Beckham siendo- sigue siendo una marca. Sigue siendo una marca. Sí. Sigue siendo De una calzoncillos marca. ahora, creo. Calzoncillos, zapatos, Al lado de camisetas. la inefable Victoria. El llamado ¿no? metrosexual. A la ola de inefable Victoria que apuntala a la industria este mercadeo Claro. entre los dos. ¿no? Entonces, Dicen que ella es el cerebro detrás de Debe ser. de todo ese mecanismo de Debe ser. de marketing. El tema es que a ratos nos olvidamos del fútbol y pasamos más al tema mercadeo. que Pero al el tema tipo era fundamental, bueno. ¿no? Ese El tipo era bueno. Era bueno, o sea, es mejor vendiendo que Tan jugando. bueno era que nos eliminó, pues. Sí, pero eso hizo ese era gol. su especialidad. Qué bestia, ¿no? Era su especialidad. El tipo Además, me era parece que ese Y peor, partido, escuché creo que tenía y nombre escuché antes que gritar ser algunas humano. ecuatorianas el gol de El gol de Beckham. Está gritando el gol de Beckham. Sí. Recuérdanos, por favor, Carlos Ramón, el partido Ecuador
versus Inglaterra, en ese momento en que Beckham era estrella y que se habló mucho de que los ingleses estaban ya con las últimas jugadas. Ese partido a mí me causó una emoción muy especial. Estábamos en Stuttgart. Ese día había, yo qué sé, 50.000 ingleses, había 5.000 alemanes y habíamos 5.000 ecuatorianos, ¿no? Entonces, hubo un momento... Octavos de final. Claro, un momento en que, no sé si la barra inglesa lo permitió o fue el trámite del partido, donde Ecuador empezó a quitar la pelota a Inglaterra no podía con Ecuador, y se empezó a escuchar la barra ecuatoriana. O sea, hubo un escenario alemán de escuchar, y los ingleses por un momento se callaron, diciendo, no es posible que aunque sea por unos minutitos, estemos a la par de Inglaterra. O sea, Ferdinand fue el que sacó el gol de Tenorio, ¿no? Ashley Cole. Cole. Que se barrió. Entonces yo decía, por un ratito estamos a la par de Inglaterra, o sea, compararnos con Inglaterra en las cuestiones industriales, económicas, culturales, es un poco difícil porque nos llevan siglos de diferencia, pero en ese momento en la cancha de fútbol, ante la mirada mundial, estábamos a la par, o sea, con Inglaterra en la misma condiciones. ¿En qué minuto fue el gol? Habrá sido el minuto 15 más o menos del segundo tiempo. El segundo tiempo. Sí, aguantamos un primer tiempo. No me gustó cuando empezó a darle muchos tiros libres al árbitro belga a los ingleses. Claro. Lo van a mirar. Si tú ganas 3, te hace 1. Eso olvídate. Y yo creo que ese partido tenía nombre antes de que se jugara. Por mucho que sea mundial, hay muchos intereses. Incluso por ahí de esas cosas que uno no las puede asimilar, sino como leyendas urbanas. Se dice que una guerra de marcas deportivas dijo, es que Inglaterra tiene que pasar. Lógicamente. Pero tú no viste a ese equipo, pero los zapatos que usan los jugadores principales sí son de mi marca. Claro, yo recuerdo que en ese mundial, justamente hablando de zapatos, los jugadores ingleses, sobre todo Beckham, pues Beckham enfocaban cuando iba a patear, entonces él tenía el zapato, ahora ya no es una novedad, pero antes era, el zapato decía Inglaterra versus Ecuador. La fecha y el lugar. No, eran zapatos personalizados para ese partido. Y 20.000 cámaras también dirigidas específicamente a enfocarlo. O sea, es toda una estructura. Está claro,